Ahora vamos a presentar los slides referentes a principios financieros para que su empresa sea ganadora. Son en realidad 5 principios. El primero es: separe el dinero personal al dinero de la empresa. No utilice su empresa como un cajero electrónico. O sea, retirar dinero para gastos personales usando el dinero de la empresa. Aquí presento 2 situaciones. Retirar $3,000 o reales a su manera, o retirar $3,000 en forma correcta. Vean que en este primer mes no existe diferencia, pero la diferencia está en el mes siguiente. Si continúa retirando dinero a su manera, lógicamente, si se presentan algunos inconvenientes, va a retirar más de $3,000, y si retira $3,000 en forma correcta, debe utilizar ese dinero y cubrir todos sus gastos. Si falta, entonces la empresa ya no es responsable. Esa es la gran diferencia. Por eso es importante ya aquí dejar claro que el dueño de la empresa reciba un salario parecido al que reciben los funcionarios en forma mensual y fijo. ¿Qué pasa si como empresario mañana se presenta un empleado de su empresa y le pide aumento de salario? ¿Le darías? Claro que en ese momento tal vez no, ¿verdad? Porque existe una estructura de salario que se le aplica a todos los funcionarios. Es importante acá, cuando se separa el dinero personal y de la empresa, tener claro ese principio de equilibrio. Primeramente pensando cuánto usted quiere o precisa ganar por mes, y por otro lado, cuánto la empresa te puede pagar por mes. Debe haber un equilibrio, porque si no le respetamos ese equilibrio, le podemos llevar a la empresa a la falencia. Bueno, la forma de implementar esto de separar el dinero personal y de la empresa es simple, pero difícil en la práctica. Usted recibe un salario como socio, también se le llama pro labore. Con esto, lógicamente, ya no se va a presentar el caso de utilizar su empresa como cajero electrónico. O sea, deja de boicotear a su empresa. ¿Y cómo se implementa esto? En principio, ¿verdad? Cuando se va a implementar, es importante al menos separar los gastos personales como pro labores y registrarlo en la cuenta, ¿verdad?, de la empresa, registrarlo en la contabilidad de la empresa. Esto posteriormente, este es al inicio, tal vez un mes, ¿verdad?, o 2 meses, pero ya llegados los 2 meses, entonces comenzar ya a recibir un pro labore fijo mensual. Eso es lo mejor. Y la otra alternativa
La otra cosa que hay que hay que hacer para facilitar esto es que habilitar cuentas bancarias separadas para el socio como persona y para la empresa. Este es el primer principio. Con este principio, separando el dinero de la empresa con el dinero personal, la empresa no puede ser, ya no es prisionera de los gastos personales. Nosotros vamos a notar acá que en el país y en los países latinoamericanos vemos a empresarios muy ricos teniendo todos los lujos, coches de marca, casas majestuosas, pero una empresa muy pobre. El segundo, control. Controle cada centavo que entra y cada centavo que sale. Estamos hablando de centavo. Así, uno debe saber y el sistema que utiliza le debe dar la información de cuánto la empresa gastó pagando a los proveedores en tarifas bancarias, en impuestos, en salarios, en refrigerios, luz, agua, teléfono e internet. Uno tiene que tener esta información con un clic o mirando los informes producidos por el sistema. Yo pregunto, ¿esta información se puede obtener si el empresario utiliza un sistema manual? Es muy difícil y muy trabajoso. Consecuentemente, tenemos que controlar cada centavo que entra y cada centavo que sale. Estoy hablando de cada centavo. La mayoría de las personas no saben cómo gastan 20% de su salario. Y muchas veces este mismo problema se lleva a la empresa. Y la empresa no sabe en dónde gastó 20% de sus ingresos. Por eso la información que proporciona el sistema de gestión o el sistema de gestión financiero debe proporcionar esta información. Este mismo comportamiento, como le mencioné, personal de no saber dónde gasta el 20%, se lleva a la empresa. Una cosa muy importante aquí que hay que considerar, que luego, después, en las próximas presentaciones vamos a ir aclarando que $1 de gastos en realidad representa mucho más que un real o $1 de ingresos. ¿Qué significa eso? Para cubrir $1 del gasto, uno debe tener más de $1 de ingresos. Porque para comenzar, vamos a ver después, el dinero recibido por la empresa, por sus operaciones, una parte de ese ingreso ya al inicio se aplica para los gastos variables. O sea, se paga ya a los proveedores. O sea, ya queda menos de $1 de ingresos. Después de eso, se aplican a los gastos fijos, que esto vamos a ir aclarando con el tiempo. Entonces, hay un problema de gastos variables y un problema de gastos fijos que hace que $1 de gasto no sea igual a $1 de ingresos. ¿Qué implica esto? Si nosotros queremos contratar a un nuevo empleado con un salario de $3,000 o $3,000 reales,
o 20 millones de guaraníes, debemos tener, o nuestro ingreso se debe incrementar más de esos 20 millones de guaraníes. Porque una parte, como le dije, utilizamos para gastos variables, otra parte para gastos fijos, y queda entonces el resto es lo que se utiliza para cubrir, en este caso, las inversiones y la ganancia. Esto, lógicamente, con las presentaciones que hagamos posteriormente y con el curso, taller online de finanzas en la práctica para pequeñas empresas, va a quedar muy claro. El tercer principio: gaste menos, bien menos de lo que gana. Esto, lógicamente, también se aplica a la parte de finanzas personales. Ustedes me habrán de decir, voy a pagar más de 800,000 guaraníes o mucho más para una consultoría y para escuchar esto. Pero, señores, si ustedes no controlan sus gastos, van a tener problemas. Gran parte de los problemas que se presentan en una empresa, independientemente del volumen de ventas, se refiere a problemas de gestión del dinero. O sea, no tener bien claros los números, no registrar todas las entradas, todas las salidas, y al final no saber si la empresa está ganando o perdiendo. Este es el principio básico de finanzas: gastar menos. Más que eso, usted precisa saber cuánto menos. Y eso solamente vamos a ver si nosotros tenemos una buena gestión del dinero. Cuánto menos. Y aquí tenemos el famoso libro de Padre Rico, Padre Pobre. Y él habla ahí en ese libro el pensamiento del pobre. Cuanto más dinero gana, más gasta. Y esta cultura también se lleva a la empresa. O sea, cuando más ingresos tiene la empresa, más tiene gastos. Por eso es importantísimo la buena gestión del dinero. El cuarto principio: haga previsiones para abajo, previsiones de ventas y gastos para abajo, porque las cosas podrán ser peores. Mucha gente hace esta famosa previsión, ¿verdad? Pensando en que las cosas van a continuar bien en el futuro. Pero, ¿qué pasa si las cosas van mal? Y ahí se produce, porque no hicieron una buena previsión, el negocio puede cerrar por falta de dinero. Por eso es importante gastar menos de lo que gastar menos, lo menos posible, y al mismo tiempo tener un buen sistema para no encontrarse en esta situación desagradable en cuanto a la falta de dinero. Por eso se recomienda siempre hacer previsiones de ventas y gastos, siempre pensando en lo peor, ya que muchas veces, por más de que hagamos una previsión realista y una previsión pesimista, hay un escenario de lo peor. Siempre prepárese para lo peor. El último principio
Si usted no tiene la información, o sea, si usted no tiene la información financiera, o sea, no tiene lo que se llama controles financieros, o sea, no se registra todas las entradas y salidas para poder identificar los problemas, no va a poder gestionar, no va a poder hacer lo que se llama análisis financiero. Es importantísimo, entonces, hay un paso previo, ¿verdad?, para hacer los análisis financieros, es tener controles financieros, o sea, tener registrado todas las entradas y salidas utilizando, lógicamente, un sistema de financiero adecuado. Bueno, si usted no tiene la información para identificar el problema, no va a poder gestionar. Nos vamos, el amigo Macaco nos está diciendo eso. Puede contratar más personal. Si yo puedo contratar más personal, sabemos que un guaraní de gasto no es igual a un guaraní de ingreso. Puedo contratar internet y aumentar el ancho de banda. Puedo comprar más mercaderías. Puedo reducir los gastos o costos. ¿Y en dónde? Estoy ganando dinero ahora. O sea, gran parte, en base a estudios realizados en el Brasil, principalmente, el 60% de de los empresarios no sabe si está ganando o no dinero. Puedo pagar comisiones a los vendedores. Toda esta información va a ser muy difícil si uno tiene un buen control financiero y poder hacer el análisis financiero. Consecuentemente, para terminar esta parte, es importante dejar claro que los 5 principios financieros que uno debe obedecer son: separa el dinero personal y de la empresa. Controle cada centavo que entra y cada centavo que sale. Gaste menos, bien menos de lo que gana. Haga previsiones para abajo. Las cosas podrán ser peores. Y por último, si no tenemos la información clara, no vamos a poder gestionar la empresa. Estos son los 6 principios.